Bueno, buenas tardes a todas. Qué lindo y bueno es verlas. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes. Igual les voy a ser sincera, me gusta escuchar a mis hermanas y estar del otro lado, pero con la ayuda del Señor vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y para que sea de bendición para todas. Quería comentarles que, porque sé que por ahí hay alguna vecina que nos visita por primera vez, alguna amiga, alguna compañera de trabajo, y quisiera hacer como un resumen de más o menos de lo que estamos viendo. Nosotros estamos estudiando un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado, mentiras que las mujeres creen. El tema de hoy es mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Pero ya hemos visto varios de los temas. Hemos visto la verdad o las consecuencias, mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, mentiras que las mujeres creen de sí mismas y mentiras que las mujeres creen sobre las prioridades. Bueno, mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. El capítulo que me toca hoy empieza en un relato en la persona de Eva. La escritora escribe como si Eva estuviera escribiendo un diario, ¿no? Patricia nos había hecho el diario de Eva y me gustó mucho, ¿no? Cuando, no sé si ustedes, pero cuando yo era adolescente, yo escribí muchos diarios. Escribí varios diarios, yo creo que como 4 por lo menos. Y me gustó esto de que la autora escribe en nombre de Eva y hay 4 frases que ella menciona que impactaron mucho mi corazón. Y yo se las voy a leer para que sepan bien tal cual están en el libro. Ella escribe un relato, pero entre las frases que escribe es como que Eva reconoce lo que hizo el pecado en ella. Y dice así la primera frase: sé que no debí escuchar a la serpiente. Después otra de las frases que dice: debo admitir que en su momento no me pareció tan grave con respecto al pecado. Otra frase que dice: en cambio me siento que esa culpa me atormenta. Y otra de las frases, que yo les dije que eran 4 las que más me llamaron la atención: ¿cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? La verdad que estas frases me tocaron mucho mi corazón. Y digo, voy a buscar el significado de la palabra pecado, porque cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros padres y maestros nos decían que para saber el significado justo de una palabra había que ir al diccionario. Pero encontré que había mucho significado, pero todo apuntaba a la palabra pecado sobre la religión, sobre algo religioso, sobre creencias religiosas. En algunos de los significados decía no hacer la voluntad de Dios, en otros decía no hacer lo correcto, en otro decía el pecado es la transgresión de la voluntad y de la ley divina. Pero hay algo que me llamó la atención,
y es el significado de la palabra pecado en hebreo. Miren lo que dice. Pecado en hebreo significa errar. Errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Y me gustó mucho el significado en la palabra hebrea. Y la escritora del libro sigue este capítulo con una anécdota que me gustó mucho y digo, no voy, porque es como que figura lo que es el pecado. Y digo, no voy a dejar de contarles esta anécdota. Dice la escritora que había una familia que se lleva a su casa una mascota. Una mascota que era una pitón de Birmania, una serpiente. Dice que esta serpiente, cuando se la llevan a la casa, medía 30 centímetros. Miren, esto es 30 centímetros. Esto que está acá es 30 centímetros. Esto era lo que medía la serpiente mascota que se habían llevado a vivir a la casa. Pero saben que al cabo de 8 años, esa mascota empezó a medir, llegó a medir 3,5 metros y pesaba 40 kilos. Y terriblemente, la mascota, un día, en la casa había un adolescente de 15 años, se llamaba Derek, y la serpiente lo envuelve, lo atrapa, lo asfixia, lo ahorca y lo mata. Terrible. Yo pensaba, ¿no? Una serpiente es algo natural. Por más que era una mascota chiquitita de 30 centímetros, que parecía inofensiva en su momento. Pero al cabo de 8 años hizo lo que era natural para ella. Era algo natural, no se podía esperar otra cosa. Era una serpiente. Y este tipo de serpientes tiene esta característica de envolver a la persona, a ahogarla hasta matarla. Bueno, esto mismo hace el pecado con nosotros. El pecado nos envuelve, se divierte con nosotros, juega con nosotros, duerme con nosotros. Nos rodea de tal manera que nos atrapa, nos ahoga, y de un día para el otro se levanta, nos ataca, nos aprieta de tal manera y nos mata. Porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. Y cuando nosotros le damos permiso y cabida al pecado en nuestra vida, tarde o temprano, cuando nosotros hacemos amistad con el pecado, ese es el fin, la muerte. Yo quisiera que ahora vayamos a Génesis, a ver en el capítulo 1, y vamos a referirnos en esta tarde al engaño de Satanás, la serpiente, en el huerto del Edén. Pero antes
quisiera compartir con ustedes algo sobre la mentira más grande que Satanás quiere que nosotros creamos. Satanás quiere que nosotros creamos que Dios no es lo que Él dice que es, y el pecado no es lo que Dios dice. Satanás quiere desacreditar el carácter de Dios y quiere que nosotros creamos que el pecado es inofensivo, que Dios exagera, que Dios está exagerando, que no es para tanto. ¿Vieron cuando nuestros hijos han sido adolescentes o el que tiene un hijo adolescente? Muchas veces ustedes no le han dicho, mira, esto no lo hagas, porque esto te va a hacer mal, esto que estás decidiendo está mal. Mamá, no pasa nada. Mamá, no exageres, no es para tanto. Bueno, Satanás quiere que nosotros pensemos eso de Dios y del pecado, que es inofensivo, que no nos va a hacer nada, que no tiene consecuencias. Y esto es lo que hizo Satanás, la serpiente, en el huerto del Edén. Y vamos a ver diferentes versículos. Y yo quiero que esta tarde hablemos sobre la vista. Sobre la vista. Sobre lo que Dios vio, todas las cosas que Dios vio y todo lo referente a la vista de Eva, a la vista de nosotros, donde Satanás quiere que pongamos nuestra mirada y donde quiere Dios que pongamos nuestra mirada. Y vamos a ir a Génesis, al capítulo 1, versículo 31, que dice así: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Pero antes de ver lo que Dios vio que era bueno, leamos en el capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá encontramos dos cosas. Dios dijo, no comas. ¿Qué les mandó Dios? No comas. Y otra cosa que les dijo, si comieres, morirás. Así que, dos cosas que dijo Dios, no comas, si comes, morirás. Pero ahora vamos a ver el versículo del capítulo 1, 31, donde Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y quisiera que buscáramos en Jeremías 29:11, yo se los voy a leer en la NBI. Jeremías 29:11. En la NBI dice lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Dios hizo para Eva todo bueno. Dios no quería nada malo. Pero nosotros desviamos la mirada de lo que Dios nos da. Por eso muchas veces pecamos. Sigamos
en otro versículo que habla también de lo que Dios vio. Y está en Génesis 2:9. Primero, Dios vio que era bueno. Ahora miren, en el versículo 9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer. También del árbol de la vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que más nos importa a nosotros es, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Fíjense, primero lo que había hecho era bueno, y después era bueno, delicioso a la vista. Todos podían ver, Eva podía ver que lo que Dios había hecho era bueno, delicioso para comer. No necesitaba buscar otra cosa, porque Dios le había dado lo mejor. ¿Mm? Sigamos con otro versículo, que está en Génesis 3:1. Y acá dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho que no podés comer de todo aquel árbol del huerto? La serpiente, Satanás, ya estaba mintiendo. Y Eva estaba escuchando las mentiras. Dios le había dado todo bueno y todo delicioso para comer. Pero la serpiente le estaba diciendo que no podía comer nada. Entonces Eva le aclara, miren, en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis, ni toquéis, para que no muráis. Ahí Eva, a pesar de que le aclaró a la serpiente que sí podían comer, pero dijo algo que Dios no dijo. Dijo, no comáis. Ella le agregó a la serpiente que no podían comer ni tocar. Ya Eva ya estaba mintiendo. Ya estaba pecando. Y sigue el versículo 4, donde la serpiente pone en duda la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Qué dice la serpiente en el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le estaba mintiendo. No moriréis. Y en el versículo 5, miren lo que dice en el 5. Sino que sabéis que Dios, que el día que comieres, serán vuestros ojos abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el versículo 4, no solamente dice que si comían no iban a tener consecuencias, sino que le dice, si comes, vas a tener beneficio. Vuestros ojos van a ser abiertos. Y miren lo que pasa. La serpiente le dice que podía comer, que no tenía ningún problema si comía, y si comía, iba a tener sus beneficios, su favor. Pero en el versículo 6, ya Eva ya estaba convencida de lo que la serpiente y Satanás le habían dicho. ¿Mm? Y Eva pierde la mirada.
ya se olvida de lo que Dios preparó para ella, que todo era delicioso, que todo era bueno, y miró de otra manera. Miren lo que miró Eva. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer, pero ella tenía árboles deliciosos y buenos para comer, donde Dios le había dicho, lo que Dios le había mostrado, pero ella escuchó a la serpiente y miró lo único que Dios le había dicho que no podía comer. Y dice, y vio la mujer que aquel árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Le empezó a agradar lo que Dios había dicho que no. Y entonces, miren lo que pasó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y le dio también de comer a su marido, así también ella. Viendo estos pasajes, yo pensaba, ¿no? Cómo Satanás es astuto para hacernos caer en sus mentiras. Cómo es astuto que nos hace creer en sus mentiras. Y pensaba en una frase que me sacudió mucho. Satanás quiere que la mentira, con la mentira, poner en duda la verdad. Hace un trabajo tan minucioso, con tanta astucia, que Satanás quiere que la mentira ponga en duda la verdad. Eso hizo con Eva. Puso en duda la verdad y ella pecó. Pero también encontramos en el versículo 3, 7 y 8, otro aspecto de los ojos. Es cuando se abren los ojos de ellos viendo que habían cometido pecado. Y los vamos a leer. 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera e hicieron delantales, porque se habían dado cuenta que habían pecado. Y no solamente eso, fíjense, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Le dieron la espalda a Dios, se escondieron. Primero se dieron cuenta, se escondieron porque eran culpables. Pero miren, en el versículo 11 encontramos algo más. 11, 12 y 13. Dice, y dijo Dios, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera,
me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios se dirige a Eva. Entonces le dijo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No solamente se sintieron culpables, se dieron cuenta lo que habían hecho, que tuvieron que buscar un culpable. Apuntaron para otro lado. Adán a Eva, Eva a la serpiente. El otro tiene la culpa que yo pequé. El otro tiene la culpa. No, no soy responsable yo. Es el otro. Es el otro. ¿Saben? Con esto yo miraba, ¿no? Y decía lo que Satanás quiere. Satanás quiere que nuestra mirada no esté en lo que Dios nos pide. Satanás quiere que nuestra mirada sea desviada, que nuestra mirada se aparte de todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Que veamos la desobediencia y el pecado agradable a nuestros ojos. Que sea apetecible el pecado. Entonces, después nos damos cuenta que la meta de Satanás es nuestra muerte. Porque el pecado en nuestra vida es muerte. Pero Dios quiere algo diferente. Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. Que nosotros confiemos en Él. Que obedezcamos su palabra. Porque Él tiene otra meta para nosotros. Que la vida, no la muerte. Él quiere la vida para nosotros. Decíamos en Jeremías 29:11, que yo se los leí en la NBI, que Él quiere cosas buenas para nosotros. No quiere calamidad. Quiere planes de bienestar para nosotros. Todo lo contrario de lo que Satanás quiere. Dice el texto, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad. Él quiere un futuro de esperanza para nosotros. El pecado no es el futuro para nosotros. El pecado es muerte. Y la escritora de este libro relacionaba el huerto del Edén con 5 mentiras de Satanás que nosotros, a medida que hemos visto, versículo por versículo, las hemos visto. Y estas mentiras, yo les voy a decir los versículos y les voy a decir la mentira. La primera mentira que la escritora menciona, yo la encontré en Génesis 3:4, que dice, puedo pecar y quedarme impune. ¿Mm? Eso es lo que la serpiente le quiso hacer creer a Eva, que podía pecar y su pecado podía quedar impune, que no tenía consecuencias. La otra mentira de Satanás es que en realidad el pecado no es tan malo. Y nosotros lo vimos en Génesis 3:6, que el pecado no era tan malo, que comer no era tan malo. Dios no puede perdonarme. Esa es la otra mentira de Satanás. Y la encontramos en Génesis 3:8. La otra mentira es, no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. Y la encontramos en Génesis 3, 11, 12 y 13. Y la otra mentira, no puedo vencer el pecado. Soy incapaz de vencer
con firmeza el pecado. Y la encontramos en Génesis 3:7. Quiero rápidamente hablarles de estas 5 mentiras que Satanás quiere que nosotros creamos. La primera es que Satanás quiere que nosotros creamos que podemos pecar y quedar impunes. ¿Mm? Que nuestro pecado no va a ser juzgado. Eso quiere que él cree, que nosotros creamos. Que puedo jugar con fuego y no quemarme, que puedo tomar malas decisiones que no van a tener, en un futuro no van a tener consecuencias. ¿Mm? Y que si siembro cosas malas, no importa, no cosecharé lo que siembro, va a estar todo bien, no va a pasar nada. Eso es lo que quiere Satanás que nosotros creamos. Él quiere que nosotros creamos que el pecado no tiene consecuencias, pero en realidad el pecado tiene consecuencias, ya dijimos, la muerte. Y a veces somos seducidas por Satanás y no nos damos cuenta el peligro que corremos. Porque la palabra de Dios es bien clara. ¿Saben que en la palabra de Dios encontramos un montón de cosas que nos hace el pecado? Y yo se las voy a nombrar, no vamos a buscar los textos donde está cada una, pero si alguna quiere anotar, se los voy a decir. En el Salmo 51:12 dice que el pecado nos roba el gozo. En 1 Juan 3:19 al 21 nos dice que el pecado destruye la confianza. En Salmo 51:3 el pecado acarrea la culpa. En 1 Tesalonicenses nos dice que el pecado apaga el Espíritu de Dios. En 2 Corintios 2:9, 10 y 11, el pecado nos somete al dominio de Satanás. En Salmo 38:1, 11, el pecado produce daño físico. En el Salmo 32:3 y 4, el pecado causa dolor al alma. En Efesios 4:30, el pecado entristece el corazón de Dios. En Isaías 30, el pecado abre la puerta a otros pecados. En Isaías 59:1 y 2, el pecado rompe la comunión con Dios. En Romanos 6:16, el pecado nos esclaviza. Y en Proverbios 28:1, el pecado produce temor, miedo. Satanás quiere que creamos que el pecado no nos trae consecuencias, que podemos disfrutar del pecado sin que nos cause daño. Mi papá solía contarnos una anécdota cuando éramos niños, y mi mamá. Cuando nosotros hacíamos travesuras, él nos decía que Dios nos perdonaba, que si nosotros hacíamos lo malo ante los ojos de Dios, que Dios nos perdonaba, pero que siempre lo que nosotros hacíamos traía consecuencias. Y mi papá lo ilustraba con un niño que se portaba muy mal y sus papás querían tratar de corregir las malas actitudes de él. Entonces le dijeron que iban a agarrar una tablita y iban, cada vez que él se portara mal,
iban a clavar un clavo. Entonces, cada vez que él se portaba mal y hacía lo malo, clavaban un clavito. Pero su papá le dijo, pero si vos te portás, cada vez que vos te portes bien, vamos a sacar los clavos. Entonces ese niño se portaba bastante mal y había llenado casi la mitad de la tabla con clavos. Y entonces dijo, ¡ay, no! ¡Qué mal! Me voy a empezar a portar bien y voy a hacer cosas buenas para que me saquen todos estos clavos. Entonces se empezó a portar bien. Y su papá y su mamá empezaron a sacar los clavos. Pero ¿saben qué? El nene estaba contento, estaba feliz porque ya no tenía clavos. Pero su papá le quiso dar una lección y le dijo, sí, mira, no hay ningún clavo, pero mirá todas las marcas que quedaron por lo que vos hiciste. El pecado es mortal. El pecado es mortal en nuestra vida. El pecado es mortal. Y Satanás quiere que pensemos que el pecado no es tan malo. Quiere que pensemos que el pecado es inofensivo, que el pecado es deseable, es nuestro derecho justo, legítimo que nosotros querramos pecar. Satanás cree que el pecado es divertido, seguro, pero no es nada de eso. El pecado es muy peligroso. Y todo aquel que le da lugar al pecado, tarde o temprano, tiene que sufrir las consecuencias de él. Pero también Satanás tiene una mentira para nosotros. Si pensamos que el pecado es malo y no le creemos esa mentira a Satanás, hay una mentira que tiene para descolocarnos un poco, diciendo, pero vos pecaste un montón, mirá todo lo que hiciste, mirá la vida que tuviste. Dios no te puede perdonar todo eso. Y en esta parte yo quisiera hablar a alguna amiga, a alguna vecina que nos está escuchando. Y no sé si hay alguien que esté escuchando que no tuvo un encuentro personal con Jesús. Y que estés pensando que tu vida fue difícil, que tenés muchos problemas, que nadie te puede perdonar lo que pasó en tu vida. Dios no quiere que vos te perdones, Él te quiere perdonar. Y también quiero que vos pongas la mirada, como nosotras tuvimos que poner la mirada en todo lo que hemos aprendido hoy, que Dios quiere que miremos a Él, que le obedezcamos, que seamos obedientes a lo que Él nos pide. Pedirte a vos que mires la cruz, la cruz en el Calvario. Y tengo unos textos para que podamos compartir en esta tarde. Y vamos a buscar el primer texto en 1 Juan 1:9. Yo quiero que vos pongas la mirada en Jesús, en la cruz, en el monte del Calvario. Porque allí en el monte del Calvario murieron en una cruz 2 malhechores.
En una cruz murió alguien, y yo quiero dejarte este texto. Mirá lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hubo un malhechor, un ladrón, que cuando estaba en la cruz miró a Jesús y le dijo que se acordara de él. ¿Y saben lo que nos dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si vos pensás que Jesús no te puede salvar, que nadie te puede perdonar, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero también en otra cruz murió alguien que no quiso saber nada de Jesús, que se rehusó creer. Y hay otro texto que está en San Juan 3:18, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este malhechor no creyó y fue condenado. Pero yo quiero que hoy vos veas la cruz donde murió Jesús. Y Jesús murió, y dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabés qué? Él murió por vos. Él murió por el pecado de todos nosotros, por los tuyos, por los míos, por amor. Él te puede perdonar. Es mentira lo que Satanás quiere decir. Ay, no, has pecado tanto. Tu vida es terrible. No tenés perdón. No, mentira. Mentira. No creas las mentiras de Satanás. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, que es en el Calvario. El final de esta historia es que en una cruz alguien murió al pecado. Un malhechor murió al pecado porque le pidió perdón a Jesús por sus pecados. En otra cruz alguien murió con pecado porque no quiso creer. Y hoy yo te pido que mires la cruz donde murió Jesús, donde Él dio su vida por vos, porque Jesús murió en la cruz por los pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos. Y Él lo único que quiere en esta tarde es decirte que Él sí puede perdonar tus pecados. Solamente mira la cruz y pedí perdón. Y Él te va a salvar. Pero quiero ir terminando con otra de las mentiras que Satanás quiere que nosotras, las hijas de Dios, creamos. Y la otra mentira es que Satanás quiere que nosotros creamos que somos incapaces de ser firmes en enfrentar el pecado. Que no, dice, vos sos incapaz de vencer el pecado. Pero ¿saben qué? Dice en Romanos 7:21, dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta
que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Saben qué? El Espíritu nos dice una cosa, pero la carne nos dice otra. Satanás quiere que nosotros no le creamos a él, que no somos capaces de ponernos firmes en el Señor para que huir del pecado. El Espíritu seguramente nos dice, perdona. La carne nos dice, guarda rencor. El Espíritu por ahí nos dice, contrólate. La carne nos va a decir, no, comé, bebé, divertite. Total, no tiene consecuencias. El Espíritu nos dice, ese dinero, dáselo a alguien que lo necesita. La carne nos va a decir, vos gastate toda esa plata en vos, tenés tu derecho. El Espíritu nos puede decir, no digas eso, es desagradable, no es bueno que hables de esa manera. La carne nos dice, habla de cualquier manera, decí lo que quieras, no tengas reserva, decí lo que sentís. No importa si herís. Y para terminar, quisiera que leyéramos Hebreos 12, 1 y 2. Dice así, el título dice, puestos los ojos en Jesús. El título me encanta, puestos los ojos en Jesús. Si pensamos que nosotras no podemos estar firmes como Satanás nos dice, no podemos afrontar, no podemos ser fuertes ante el pecado y vamos a caer. Miren lo que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, el que sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y otro texto en San Juan 15:4. Que dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis con la vid, así tampoco vosotros. El que en vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Y esto es lo que quiero que recalquemos bien. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos huir del pecado? ¿Queremos que el pecado no nos dañe? ¿Que el pecado no nos envuelva? ¿Que no creerle las mentiras a Satanás? Permanezcamos en el Señor. Porque sin el Señor no podemos. No podemos. Tenemos que estar unidas a Él. Porque Él nos dice que sin Él nada podemos hacer. Fijemos nuestros ojos en Jesús, en Él. Pongamos nuestra mira a Él. Escuchemos su voz. No escuchemos las mentiras de Satanás. Él quiere envolvernos para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Porque Él quiere la muerte, pero Dios quiere la vida
para nosotros. Y quiero dejarles 4 frases antes de que Antolena nos pase el video. Quiero dejarles 4 frases que al principio yo les leí 4 frases que habían impactado mi corazón. Quiero que tengamos estas 4 frases para que sean una alerta para nosotros. La primera dice así: sé que no debo escuchar las mentiras de Satanás. No debo admitir que el pecado es grave para mí. Huir del pecado evitará la culpa y el que me atormente. ¿Cómo puedo pecar contra Dios después de todo lo que Él hizo por mí? Estas 4 frases, que las tengamos en cuenta. Y ahora quiero compartirles un video que hicimos especialmente para hoy, con la ayuda de Damari, mi Ayema. Espero que les guste. Mentiras que las mujeres creen. En este capítulo hemos meditado en las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y empieza hablando en la persona de Eva, y que había 4 frases que ella mencionaba que impactaron en mi corazón. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Debo admitir que en ese momento el asunto no me pareció tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo para nosotros? Satanás quiere que la mentira ponga en duda la verdad. Puedo pecar y quedar impune, que el pecado no es tan malo, que Dios no puede perdonarme, no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones, no puedo vencer con firmeza el pecado. Pero también hemos visto la escena en el Calvario, en donde en una cruz alguien murió al pecado, en otra cruz alguien murió con pecado. Jesús murió en la cruz por el pecado de todos. Empezamos este video con 4 frases que habían impactado en mi corazón. Quiero dejar 4 frases para que podamos meditar en nuestro corazón. Sé que no debo escuchar las mentiras de Satanás. Debo admitir que el pecado es gravísimo para mí. Huir del pecado evitará que la culpa me atormente. ¿Cómo puedo pecar contra Dios después de todo lo que Él hizo por mí? Murió por mí, me perdonó, me salvó, me dio vida. Que Dios nos ayude para que no desviemos la mirada de Él y que podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Oh,